Hola, queridas almas. ¿Habéis tenido alguna vez una premonición? ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis cómo suceden? ¿Y cuál es la diferencia con la intuición? Bueno, si os interesa el tema, os invito a que os quedéis porque voy a contaros no solo algunas de mis experiencias, sino el por qué suceden y cómo suceden. Hola, soy Isabel, soy medium, soy sensitiva y también terapeuta de regresiones, como os cuento en mis otros vídeos. Pero hoy vengo a hablaros de las premoniciones, algo que yo he tenido desde muy pequeña y algunas bastante trágicas que pues no me gustaban mucho, la verdad, tenerlas. Empezaré por contaros qué es una premonición. Bueno, pues una premonición es la capacidad de ver o adivinar eventos futuros, de conocer eventos que no tenemos por qué saber o conocer de ninguna manera. Es decir, algo que va a suceder que nos viene dado, que se nos informa de alguna manera a través de algo o alguien en el que podemos ver algo que va a suceder en un futuro. Puede ser inmediato o un futuro más lejano, como me ha ocurrido bien algunas veces, en algunas ocasiones. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una premonición y una intuición? Bueno, pues la diferencia está en que en una premonición tú ves algo que luego corroboras qué sucede, lo ves, visualizas, puede ser de distintas maneras, a través de sueños o a través de información que te llega, escuchada, leída, algo que te viene que tú visualizas exactamente lo que va a ocurrir y en un futuro ocurre. Una intuición sería algo similar, pero es como que tú no tienes la certeza, pero tienes la sensación de que algo va a ocurrir, aunque a veces no sepas ni siquiera qué es lo que va a ocurrir. Es decir, tú tienes la intuición de que va a ocurrir algo malo o de que esto no es, o tienes la intuición sobre algo de que no debes hacer tal cosa. Pero no tienes la certeza o sientes la certeza, pero no puedes ver lo que va a ocurrir. Simplemente es como algo que sabes que puede ocurrir o que va a ocurrir sin más detalles. Mientras que en una premonición tú ves exactamente lo que va a ocurrir. Si alguien va a fallecer, si va a suceder algo en un lugar determinado, lo que sea, tú lo visualizas tal o casi igual a cómo va a ser. Pero te preguntarás, ¿por qué no todo el mundo tiene premoniciones y quién hace o por qué sabemos algo que va a suceder en el futuro? Bueno, es cierto que no todo el mundo tiene la capacidad de tener premoniciones. Tal vez muchos, sin tener ningún tipo de sensibilidad especial o no saberlo, pueda tener una premonición en un momento determinado. Un sueño, algo casual o no casual, pero sí que simplemente una vez en su vida. Luego hay personas como yo que tenemos premoniciones, pues, o las hemos tenido muy habitualmente desde que éramos pequeños, porque tenemos cierta capacidad mediúnica, sensitiva, etcétera, o nuestros canales están más abiertos para recibir información. ¿Y quién nos da esa información? Bueno, pues puede venir de distintos sitios. Pueden enviarnos esta información nuestros guías, nuestros ángeles, nuestros ancestros, nuestra propia alma, nuestro yo superior, porque tal vez vinimos con esa sensibilidad, como os digo, con un canal abierto de canalización, en el que nos envían esa información, pues bien, a través de sueños, a través de visiones espontáneas, a través de personas que nos pueden hablar y que no están aquí, seres fallecidos, de acuerdo, que están en otro plano y nos pueden dar una información futura de algo que va a suceder porque nosotros estamos como abiertos, aunque no lo queramos, a esta información. Pero también os digo
que aunque en muchísimas ocasiones esta información futura suele estar relacionada con eventos traumáticos, no siempre es así, pero sí que es cierto que es como un aviso sobre algo malo que va a suceder o sobre algo que tal vez nos ayude a alejarnos de algo que nos pueda pasar y no esté en nuestro camino. Entonces, esa información se nos da por alguna razón casi siempre. Por ejemplo, puede ser que tengas que coger un avión y de pronto te llegase una visión, una información. No hablo de intuición, hablo de una visión en la que ves que ese avión se estrella y que tú podrías o que mueren personas en ese avión. Y tú decides no cogerlo, no coger ese vuelo porque has visto previamente ese accidente. No estás seguro porque todavía no ha sucedido de que realmente vaya a pasar. Aunque si has tenido premoniciones previas, pues tal vez estés muchísimo más seguro. Pero si es la primera vez que te ocurre, bueno, tal vez subas a ese avión con miedo o tal vez no lo hagas. Y en ese caso te han avisado para que a ti no te ocurra nada. Muchas veces las premoniciones están relacionadas con acontecimientos futuros de nuestra vida. Os cuento, en mi caso, yo desde muy pequeñita visualizaba mi vida futura. Es decir, yo veía cosas y acontecimientos que iban a sucederme a mí en un futuro cuando fuera adulta. Por ejemplo, yo tendría unos 7 u 8 años y soñaba, porque os recuerdo, a mí sobre todo las premoniciones me han venido a través de sueños. En los sueños, yo, por ejemplo, podía ver calles, cómo iban a ser cambiadas o cómo se iban a construir edificios y lugares que en ese momento no existían. Me veía también estudiando en un futuro en un lugar determinado donde posteriormente estudié. Visualicé un lugar que en principio era un supermercado y luego pasó a ser una gasolinera. Lo visualicé y me vi poniendo gasolina. Tenía 7 años, todavía no conducía. En un futuro me vi allí y como 10 o 15 años después, esto sucedió así. Ese lugar se transformó en una gasolinera. Me he visto conduciendo por carreteras en las que de adulta conduciría hacia determinados lugares como trabajos, donde he estado mucho tiempo. Me he visto incluso como 30 años antes haciendo una entrevista de trabajo en un lugar en el que luego estuve haciendo una entrevista de trabajo. Y una de las premoniciones más impactantes que tuve, pues fue porque en una ocasión, hace muchísimos años, yo tendría unos 14, 15 años aproximadamente, estaba estudiando, era muy joven, y tuve uno de mis sueños en el que vi cómo explosionaba un centro comercial, el Corte Inglés en concreto, de Valencia. En aquel momento solo existía un Corte Inglés, y vi cómo ponían una bomba, explotaba el grupo terrorista que entonces estaba en España, y vi cómo explotaba, veía a la policía, veía la puerta del lugar pues llena de ambulancias y la gente, bueno, pues tirada en el suelo, etc. Esto me dejó muy impactada porque yo sabía que iba a suceder. De hecho, cogí muchísimo miedo a entrar en ese lugar durante varios años. No quería ir de compras porque sabía que en algún momento iban a poner una bomba. Bueno, pues esto ocurrió cuando yo ya lo había olvidado y habían pasado unos 20 o 15 o 20 años, no recuerdo exactamente, habían pasado muchísimo tiempo. Yo ya era bastante adulta cuando vi en la tele esta explosión en el Corte Inglés de mi ciudad, exactamente y tal cual yo la había visualizado con 15 años. La policía, los bomberos exactamente en la misma puerta, todo exactamente igual. Fue, por supuesto, una premonición que sucedió muchísimos años después, al igual que lo de la gasolinera, muchísimos años después. Pero también he tenido premoniciones muchísimo más cercanas. Durante muchísimos años yo estuve soñando con todos los accidentes de avión que sucedían. Era algo muy traumático para mí. Yo por la noche tenía un sueño en el que me veía dentro de un avión. Si este avión se estrellaba, cuando aterrizaba,
pues yo lo veía, pero me veía dentro con la gente sufriendo, gritando. Cuando el accidente de avión sucedía en el aire o sucedía despegando, lo veía exactamente como era. Y me levantaba por la mañana, yo vivía con mis padres, me levantaba y le decía a mi madre, mamá, hoy hay accidente de avión. Y justo ese día sucedía y lo veía en las noticias tal y como yo lo había visualizado. Es cierto que no hay muchos accidentes de avión, que los veía, pues no era muy continuo, pero cada vez que lo soñaba sucedía. Y aquí viene otra de las cosas que podemos hacer cuando los acontecimientos traumáticos o las premoniciones que tenemos no queremos tenerlas porque nos asustan. Yo os digo que yo me veía dentro del avión y sufría muchísimo. Y luego veía que era real lo que sucedía. Entonces ahora os cuento cómo hacer para no tener este tipo de premoniciones si no queremos tenerlas. Bueno, pues os diré que simplemente es muy sencillo. Hay que pedir a nuestro yo superior, a nuestro guía, a Dios, a lo que cada uno crea, que nos dejen de enviar estas premoniciones. Nosotros tenemos libre albedrío, podemos decidir no tener ese tipo de visiones, como podemos decidir no querer ver fallecidos, no tener mediunidad. Nosotros pedimos no verlo y no tener esas premoniciones y dejamos de tenerlas. De hecho, así fue. Yo lo pedí que por favor no me enviaran esas premoniciones y esas no las he vuelto a tener. He tenido otras. Por ejemplo, también más o menos en la misma época de adolescente, pues pude ver cómo un jugador de fútbol tiraba gol a la portería y caía muerto. La gente llorando, veía a su viuda y tal. Bueno, pues esto sucedió, creo recordar, un sábado y el partido creo que era el domingo. Yo no sabía ni de qué equipo, simplemente lo veía cómo caía muerto. Bueno, pues luego en las noticias de mi comunidad el lunes, pues pude ver cómo hablaron de un jugador de fútbol de un equipo de segunda o algo así que fallecía al tirar a gol al marcar gol en una portería, caía desplomado. Y la imagen que vi en las noticias era exactamente la que yo visualicé, un par de días antes. Otras de las visiones que yo he tenido y que os cuento, otra de las premoniciones, pues esta es un poquito más alegre. Cuando yo conozco a alguien, cuando me voy a enamorar, bueno, pues yo veo previamente a esa persona en sueños. Y si la he conocido, en el sueño veo cómo va a ir la relación. Es decir, me veo como abrazándolo, besándolo, pero no es porque yo quiera ver eso o me haya ilusionado, no, a lo mejor nada más acabo de conocerla y no tengo ninguna intención de tener nada con esa persona, un amigo, un compañero de trabajo, lo que sea. Bueno, pues yo sueño con esa persona de manera como amorosa, como viéndome en un futuro, en una relación, y el 99,9% de las veces, no digo todas, pero casi todas, ha resultado así. Es decir, esa persona luego ha sido importante en mi vida, aunque yo en el momento de conocerla no le haya dado ninguna importancia. Cuando conozco a alguien, y sea que me guste o no me guste, y sueño con él, y me veo como cogiéndome de la mano, como teniendo una relación, al final casi siempre sucede. Del mismo modo que también tengo muchas premoniciones cuando voy a separarme o alejarme de alguien, cuando voy a romper con una pareja, cuando voy a romper con una amistad, cuando voy a ser traicionada. Suelo tener visiones previas o avisos de lo que va a suceder. No siempre en este caso suelen ser visiones claras, pero sí me envían como mensajes o tengo sueños en los que se me indica simbólicamente lo que va a suceder. ¿De acuerdo? No llega a ser una premonición en la que tú veas exactamente lo que va a suceder, pero sí simbólicamente, de alguna manera, me veo discutiendo con esa persona, hay alguna frase en el sueño, algo que me indica que algo en mi vida se va a romper o que hay cambios. Bueno, y os preguntaréis cómo reconocer que algo es una premonición, diferenciándolo de un simple sueño. Bueno, pues por lo que os he contado está muy claro, porque lo que veis en eso que aparentemente puede ser un sueño, luego sucede. Pero además es que la sensación emocional, física es muy diferente, tú lo sientes como muy real.
yo lo diferencio bastante de mis sueños, porque en los sueños normales, cuando me despierto, pues tengo vagos recuerdos si es que recuerdo algo, no siempre. Sabéis que en los sueños, bueno, pues podemos recordar alguna imagen concreta, alguna cosa en concreta si nos ha impactado, pero al poco de despertarnos se nos olvidan. Las premoniciones suelen ser muy vívidas, muy reales, y te quedas como con casi toda la historia clarísimamente marcada. ¿De acuerdo? No se te olvida como en un sueño, pero además tú lo sientes que es algo que va a suceder. Se mezclaría ahí con la intuición, pero muchísimo más clara que una simple intuición como os he contado antes. Y si te gustaría tener premoniciones o te gustaría desarrollar este don que tal vez puedas tener, pues yo te recomiendo pedirlo a tus guías, pedir a tus ángeles que te ayuden a tener premoniciones, pero sobre todo, como la mayoría de veces o en la mayoría de ocasiones vienen a través de sueños o tal vez de sensaciones o visiones que puedas estar viendo la televisión o meditando y te venga una visión, también puede suceder, pero para desarrollarla más, yo te recomiendo apuntar cada noche cuando te despiertes o sea el momento de la madrugada que sea o por la mañana, los sueños que hayas tenido. Apúntalos y a los días los lees, porque tal vez en esos sueños te están dando información. Si por supuesto ha sido una visión espontánea muy potente, un sueño que te ha dejado muy marcado porque lo has visto muy real y sientes que es algo que va a suceder, apúntalo para que luego tengas constancia de ello. Y bueno, por último, quería contaros que si tenéis premoniciones y sobre todo si son traumáticas, veis que alguien va a fallecer, ojo, que no siempre en los sueños, cuando vemos que alguien va a fallecer, eso es una premonición, tiene otro significado muy distinto. Hay que diferenciar muy bien los sueños de las premoniciones, ¿de acuerdo? Pero cuando tú tienes una visión clara, ves algo que va a suceder que es traumático en tu vida, sobre todo la de una persona a la que quieres, yo te recomiendo que intentes llevarlo con tranquilidad, no vayas corriendo a esa persona a decirle lo que has visto, ¿de acuerdo? O si crees que te va a pasar algo a ti, utilízalo como una herramienta de modificación de ese futuro. ¿Por qué? Porque el futuro, como os cuento en otros vídeos, no existe. Nosotros tenemos el libre albedrío. Y entonces te preguntarás, si no existe, ¿cómo es posible que tengamos premoniciones de ese futuro? Bueno, pues esto es otra historia que os cuento ahora para finalizar y por haberte quedado hasta el final. El futuro, como os digo, no existe. Existen distintos planos o distintos caminos de futuro. Y dependiendo de nuestras actuaciones en el presente, tendremos un futuro u otro. Por eso a veces con las premoniciones podemos modificar algo, como os he contado, el subirte a un avión que va a tener un accidente. Pero, ¿cómo es posible que podamos ver lugares, cómo se van a transformar, como me pasó a mí, o accidentes que luego suceden si el futuro no existe? A ver, nosotros, antes de nacer, visualizamos lo que va a ser básicamente nuestra vida, qué padres vamos a tener, a qué nos vamos a dedicar, porque lo hemos elegido, como os cuento en mis otros vídeos previamente, con nuestros guías y maestros, por nuestra experiencia, por nuestra necesidad de aprendizaje, experiencia en este plano, ¿de acuerdo? Y de evolución. Entonces, tenemos como una visión periférica de lo que va a ser nuestra vida, pero tenemos el libre albedrío, como os cuento siempre, y este libre albedrío nos hace que podamos modificar cosas, aunque hay determinadas circunstancias que van a pasar sí o sí. Es decir, aunque todo no esté escrito, es cierto que nosotros elegimos el momento de nacer, el momento de morir, que también puede variar dependiendo de nuestro nivel de evolución, podemos modificarlo, pero también podemos modificar, como os digo, nuestra experiencia vital o personas que tengan que llegar a nuestra vida que no las aceptemos. Entonces, a veces tenemos sueños premonitorios que sí o sí van a ocurrir y otros que podemos modificar y tal vez no ocurran porque gracias a esa información cambiamos algo en nuestro futuro, en nuestra línea de tiempo. Son líneas de tiempo. Entonces, como nosotros lo vemos antes de nacer,
Y del mismo modo que desde pequeños soñamos con nuestras vidas futuras, con nuestra vida actual en un futuro, solo que la mayoría de gente no lo recuerda, no como yo, que recordaba cuando me despertaba y he recordado durante años esos sueños y luego iban sucediendo tal cual, en lo que iba a estudiar, en las calles que iba a pasar. Porque eso sí o sí, pues tenía que suceder, pero otras circunstancias en mi vida, pues tal vez no, porque también dependemos del libre albedrío de los demás. Como os contaba en mis experiencias, pues con amistades o con parejas, en alguna ocasión no ha sucedido así porque esa persona tiene el libre albedrío y aunque yo lo haya soñado, no va a suceder. ¿De acuerdo? Porque esa persona pues ha cambiado un poco su destino, aunque lo pactara conmigo en el otro lado, porque todo lo pactamos. Y si queréis seguir sabiendo cosas sobre estos temas, si os interesan, os invito a ver mis otros vídeos donde hablo de todas estas cosas, de dónde vamos, de los pactos de almas y de la reencarnación. Y también, si tenéis experiencias con premoniciones o con intuiciones muy potentes, pues os invito a dejármelas en los comentarios. Me encantará leeros y ayudaros si tenéis alguna duda. Así que si os ha gustado este vídeo, pues os invito a darme un like, suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Un abrazo de mi alma a tu alma.